Cuando escuchamos el nombre Far Cry, no creo que se te venga a la mente un juego donde no hay armas de fuego, no hay autos ni tecnología moderna, solo hay naturaleza salvaje y mamuts. Esto es conocido como Far Cry Primal, un juego que te envía a la edad de piedra. Este título ha sido medio olvidado. Digo, no es el mejor Far Cry, pero no es tan malo como dicen, de hecho para mí es bastante bueno. Y en su momento muchos los pasaron por alto, pero si te tomas un momento para redescubrirlo te darás cuenta que es un buen juego. Sí, sé que reutilizaron el mapa de Far Cry 4 para este juego, pero ni se nota. Tú haces tu tarea con ChatGPT y nadie te dice nada, así que cállese el hocico. Far Cry Primal nos transporta 10.000 años antes de Cristo, a un mundo llamado Oros, una tierra vasta, peligrosa y hermosa. Oros está lleno de vida salvaje, hay mamuts lanudos, tigres dientes de sable y tribus rivales que buscan dominar este territorio hostil. Esta ambientación prehistórica es lo que lo separa de cualquier otro juego de la franquicia, y lo convierte en una experiencia inmersiva y diferente a lo que estamos acostumbrados. En este juego asumes el rol de Takar, un cazador que pertenece a la tribu Wenya, un grupo de nómadas dispersos por la brutalidad de otras tribus más poderosas. Takar es el último sobreviviente de su grupo, y tu misión es reunir a los Wenya para restablecer su civilización, enfrentándote a las amenazas constantes de los Udam, una tribu caníbal, y los Isila, adoradores del fuego que esclavizan a otros. La supervivencia obviamente es el corazón del juego, a diferencia de otras entregas donde puedes confiar en armas automáticas o explosivos, aquí debes adaptarte a la crudeza del entorno. Debes cazar para alimentarte y recolectar materiales para crear armas como lanzas, arcos y garrotes, por lo que olvídate de rifles asaltos y granadas, ya que el combate es crudo y primitivo. Tienes que enfrentarte a tus enemigos cara a cara, ya sea con lanzas, hachas de piedras o flechas. Este cambio en la dinámica del combate crea una experiencia de juego más intensa, obligándote a planificar cuidadosamente cada movimiento y adaptarte al entorno. Y algo que sé que les va a gustar mucho es que tenemos la capacidad de domar animales salvajes. Takar puede formar un vínculo con diversas bestias, como lobos, osos y tigres dientes de sable, que te ayudarán en combate, rastreo o incluso para montar y moverte más rápido por el mapa. Esta relación entre el hombre y la naturaleza le da un toque único al juego, y realmente te hace sentir como el alfa de la cadena alimenticia, si es que no te matan antes, claro. La construcción y desarrollo de la tribu Wenya es un aspecto importante del juego. A medida que encuentres sobrevivientes y los ayudas, puedes mejorar tu aldea desbloqueando nuevas habilidades y armas. Estos personajes secundarios traen consigo historias y desafíos únicos, y todos juegan un papel importante en el crecimiento de la tribu. Los Udam son la representación más brutal de la vida en la Edad de Piedra. Esta tribu de caníbales lideradas por Ul es tu mayor antagonista. No solo busca eliminar a los Wenya, sino que también practican rituales macabros que incluyen el consumo de carne humana. Cada encuentro con los Udam es un recorrido de la brutalidad de este mundo y de lo difícil que es la supervivencia en esa época. Aparte de los Udam, también tendrás que enfrentarte a los Isila, una tribu avanzada que ha dominado el uso del fuego, liderados por Batari, una despiadada sacerdotisa. Los Isila no solo buscan esclavizar a los Wenya, sino que también consideran el fuego como una manifestación de su poder divino. Sí, ya sé, están bien locos. La lucha contra los Isila es completamente diferente, ya que están más organizados y son estratégicamente superiores. En pocas palabras, somos la tribu que le hacen bullying. Más aparte, no solo tienes que preocuparte por las tribus enemigas, sino que también debes enfrentarte a las bestias que están ahí libremente. Osos, dientes de sable, mamuts gigantes, de todo. Por lo que cada paso fuera de la aldea Wenya puede ser letal, pero necesario porque la exploración es clave para descubrir nuevas áreas, encontrar recursos valiosos y aprender más sobre la historia del mundo. Aparte, no hay tiendas de armas ni de municiones. Todo lo que necesitas para sobrevivir debe ser recolectado o creado, o sea, huesos y piedras para fabricar, hasta pieles para protegerte del frío, por lo que la recolección de recursos es una parte importante del juego. Cada objeto que encuentres en Oros tiene un propósito, y aprender a administrar estos recursos es esencial para avanzar. A la verga. ¿Qué onda con la moto? A lo largo del juego, Takar no solo mejora sus habilidades de combate y supervivencia, sino que también se convierte en un líder. A medida que reúnes más miembros de la tribu Wenya, desbloqueas habilidades y mejoras para atacar, haciéndolo más fuerte y capaz de enfrentarse a las crecientes amenazas en Oros. Aunque la historia principal de Far Cry Primal es, vamos a decir, sólida, las misiones secundarias añaden mucha profundidad al juego. Podemos rescatar a miembros de la tribu e incluso cazar animales legendarios, como si fueran Pokémones, y creo que los legendarios también se podían domesticar, loco.
cual está bastante cool. Además, estas misiones permiten explorar más a fondo la cultura Wenja y los conflictos entre las tribus rivales, añadiendo una capa adicional de inmersión al mundo prehistórico. Y por obvias razones, el fuego juega un rol crucial. No solo es útil para iluminar tu camino en la oscuridad o para mantener alejados a los depredadores, sino que también puede ser utilizado como arma. Puedes encender tus flechas y lanzas para causar daño adicional a tus enemigos, o incluso iniciar incendios forestales para que cambie el curso de una batalla, por lo que les recomiendo saber utilizar el fuego a su favor. Pero algo que en lo personal se me hizo bastante impactante e impresionante es la caza de mamuts. Estas enormes bestias no solo son símbolos de poder, sino que también una fuente vital de recursos. Cazarlos requiere paciencia, estrategia y las mejores armas que puedas crear. Sin embargo, el riesgo es inmenso, ya que un mamut enfurecido puede destruir todo a su paso. Pero me gusta porque este tipo de caza refleja la brutal realidad de la vida prehistórica, y como era de esperarse, el combate a distancia se centra en el uso de arcos y lanzas, lo que cambia la dinámica tradicional de armas de fuego en otros títulos de la franquicia. A medida que mejoras tus armas, puedes aumentar la distancia y precisión de tus ataques, lo que te permite cazar y combatir desde lejos sin exponerte demasiado. Dominar estas armas a distancia es clave para superar alguno de los mayores desafíos del juego, se los digo por experiencia. Y ya que el mundo es abierto, el jugador tiene la libertad de abordar misiones y desafíos de la manera que desee, ya sea que prefieras el sigilo, el combate directo o una mezcla de ambos. El juego te permite crear tu propia narrativa a través de tus decisiones y acciones. Este enfoque no lineal te da una sensación de control sobre la historia y el destino de Takara y su tribu. Far Cry Primal no es simplemente un spin-off de la saga, es otra experiencia diferente que destaca por sí sola. El juego nos obliga a replantearnos qué significa ser fuerte, qué significa sobrevivir cuando la tecnología no puede salvarnos y debemos depender de nuestras habilidades más primarias, de la astucia y la capacidad de adaptarnos a un entorno salvaje y hostil. Es una historia de lucha, de enfrentarte a un mundo donde la naturaleza no tiene piedad, donde la vida humana apenas empieza a establecerse como especie dominante, pero también es una historia de comunidad, de pertenencia, de lo que estamos dispuestos a hacer para proteger a los nuestros. En este sentido, Far Cry Primal nos saca de la comodidad del mundo moderno y nos obliga a confrontar lo que significa el ser humano en un momento que la humanidad apenas comenzaba a hacerlo. Aunque en lo personal el juego fue injustamente ignorado en su lanzamiento, considero que merece una segunda oportunidad. Quizás en un principio fue eclipsado por otros títulos, pero el paso del tiempo ha permitido que resurja de sus cenizas. Esto es un recordatorio de lo que Ubisoft hizo cuando se atrevió a hacer algo diferente para la saga, que no fue un juego muy bienvenido porque la gente está acostumbrada a lo que es Far Cry, pero si lo ves como una experiencia de juego diferente y refrescante entre comillas, pues es bastante bueno. Y si también quieren saber de otro juego que considero que en este caso no fue tan injustamente ignorado porque sí venía con varios problemas, pero tampoco es tan exagerado como la gente dice, entonces les recomiendo verse el video que se les está mostrando en pantalla. Créanme, no te vas a arrepentir.